Agent Cooper. Listen to the sounds. Suscríbete. No seas puto. A partir de este momento, suceden muchos eventos entre 1989 y 2016, que no se muestran en la serie, sino que solo podemos conocer a través de los libros The Secret History of Twin Peaks y Twin Peaks: The Final Dossier. Estos libros expanden significativamente el universo de Twin Peaks y explican el destino de varios personajes que desaparecen de la narrativa y no tienen solución en la tercera temporada. Antes de continuar con la historia principal, haré un pequeño resumen del destino de algunos personajes cuyo paradero quedó sin explicación en la serie. Leo Johnson. Después de los eventos de la segunda temporada, Windom Earp dejó a Leo atado con trampas, expuesto a mordeduras de tarántulas. Según informes del FBI, murió posteriormente por disparos, probablemente a manos de Bob, mientras poseía el cuerpo de Cooper. Annie Blackhorn. Pasó un día en el hospital sin recordar lo que vivió, pero al día siguiente entró en estado catatónico, sin explicación física. Durante 10 días recibió tratamiento, mientras su condición permanecía estable, aunque nunca mostró reacción a su entorno. Con el tiempo, logró sentarse y caminar con ayuda, pero siguió sin hablar ni reconocer a nadie. 2 meses después, Norma la llevó a su casa para cuidarla, pero un año después la encontró en su cama tras un intento de suicidio. Annie fue hospitalizada nuevamente, pero continuó en un estado de desconexión total. Incapaz de cuidar de ella sola, Norma la ingresó en un hospital psiquiátrico, cerca de Spokane, con la ayuda financiera de la comunidad, incluyendo una donación inesperada de Ben Horn. Cada año, en el aniversario de su hallazgo en el bosque, Annie rompe su silencio, solo para decir «estoy bien», a las 8:38 de la mañana. Donna Highway huyó a Nueva York tras descubrir que era hija de Ben Horn y se convirtió en modelo. Sus padres se separaron y perdieron contacto con ella. Tuvo una carrera exitosa y, a los 30 años, se casó con un millonario. Sin embargo, al perder su fama, cayó en las drogas y el alcohol, lo que la llevó a ser hospitalizada en centros psiquiátricos. No asistió al funeral de su madre. Tras divorciarse y completar su rehabilitación a los 40 años, se reconcilió con su padre y se fue a vivir con él. Kirsten Hayward. La hermana de Donna fue una niña prodigio con una carrera universitaria brillante. Sin embargo, el estrés académico, la separación de sus padres y la fuga de su hermana mayor, con quien mantenía contacto, la llevaron al alcohol y a las drogas. La muerte de su madre, quien era su principal apoyo, la destruyó por completo. Actualmente está desaparecida y se presume que ha muerto, al igual que su amante Steven Burnett. Harry Truman. Después del caso Palmer, Harry enfrentó su propio trauma debido a su destructiva relación con la sociópata Josie Packard. El incondicional apoyo del agente Cooper, tras la muerte de Josie, probablemente le ayudó a preservar su salud mental y evitar la autodestrucción. Aunque la traición de Josie lo hirió profundamente, la repentina desaparición de Cooper lo atormentó aún más. Harry nunca abandonó su investigación sobre el destino de su amigo. Con el tiempo, descubrió que padecía una enfermedad grave, cáncer. Actualmente sigue con vida
y recibe tratamiento en una clínica cerca de Seattle. Para ayudar a estabilizar el departamento de policía, su hermano mayor, Frank Truman, se mudó a Twin Peaks y asumió el cargo temporalmente por 2 años, con la intención de luego ceder el mando a Hawk. Audrey Horne fue la única sobreviviente del atentado y permaneció inconsciente durante un tiempo. Al despertar, se alejó de sus padres y, poco después, descubrió que estaba misteriosamente embarazada, tras haber sido abusada por Cooper mientras estaba poseído por Bob en el hospital. Crió a su hijo Richard como madre soltera y completó sus estudios de forma independiente antes de matricularse en la universidad local, donde estudió economía y administración de empresas. Tras graduarse, abrió y administró con éxito una peluquería y salón de belleza en Twin Peaks. Su madre, Sylvia, desempeñó un papel clave en la crianza de Richard, pero Audrey nunca permitió que su hijo conociera a su abuelo, Ben Horne. Cuando Richard cumplió 10 años, Audrey contrajo matrimonio en secreto con su antiguo contador, en lo que parecía ser una unión más por conveniencia que por amor. Con el tiempo, su matrimonio se deterioró debido al alcoholismo e infidelidades de ella, llevándola a terapia de pareja y tratamiento psiquiátrico. Finalmente, cerró su negocio y desapareció de la vida pública, tras ser internada en una clínica privada, con diagnóstico de esquizofrenia. Es posible que su estado mental esté relacionado con la influencia de la Logia Negra, pues su abuso a manos de Bob pudo haber provocado una contaminación arcóntica, permitiéndole viajar incontroladamente entre dimensiones, tal como ocurrió con Philip Jeffries, tras recibir una carta de Judy. En la tercera temporada, la vemos bailar Audrey's Dance, una pieza de la banda sonora original de la serie, en un bar donde todos parecen conocerla. Esto sugiere que pudo haber viajado a nuestra dimensión, donde ella es la actriz Sherilyn Fenn, famosa por interpretar a Audrey en la serie. Sin embargo, poco después, despierta en su dimensión original, aterrorizada y confundida. Es decir, ella volvió al hospital psiquiátrico donde está internada. Audrey menciona estar buscando a un tal Billy, quien en nuestro mundo puede ser el actor Billy Zane, intérprete de John Justice Wheeler en la serie. Es posible que ella recuerde a Billy tanto como el actor de nuestra dimensión como el personaje de la serie. No está claro si Audrey sabe quién es realmente el padre de su hijo, pero probablemente creía que era John. Sin embargo, bajo la influencia de la Logia Negra, pudo haberse obsesionado con encontrar al padre de Richard, confundiendo sus recuerdos entre 2 dimensiones distintas, una en la que conoce a John y otra en la que existe Billy Zane. Sin embargo, Billy también podría ser este señor, o quizás este loco, o algunos de estos de aquí. La verdad es que saber quién es Billy es irrelevante para entender la historia. Lo importante es saber qué estaba pasando con Audrey, y ahora lo sabemos. Otro misterio resuelto. Philip Jeffries. Tras caer bajo el control de Judy, Jeffries perdió su forma humana y, en septiembre de 2016, parecía haberse transformado en un dispositivo con forma de tetera. Se convirtió en una campana capaz de emitir coordenadas que permiten viajar a diferentes dimensiones para aquellos que soliciten su servicio. Su cámara estaba oculta detrás de la habitación número 8 de un motel al que solo se podía acceder desde el piso superior de la Convenience Store, un lugar que funciona como sala de reuniones para los seres de la Logia Negra. Además, la Convenience Store actúa como una estación que permite viajar a través de portales dentro de la misma dimensión, así como a otras dimensiones y líneas de tiempo. Se puede acceder a la Convenience Store tanto de forma física, es decir, viajando al lugar, como también a través de un cuadro especial, el cual actúa como un portal que permite entrar en su interior a través de los sueños. En el sótano del The Great Northern Hotel,
existe una puerta que emite un extraño sonido. Que es percibido por los personajes durante la serie. Esta puerta también es un portal hacia la Convenience Store. El mayor Garland Briggs, el doble de Cooper, a quien a partir de ahora llamaremos Mr. C, es la manifestación de Bob poseyendo el cuerpo original de Cooper. Tras su regreso de la Logia Negra, Mr. C fue dado de alta del hospital y al día siguiente visitó al mayor Garland Briggs en su casa. Sabemos que Briggs esperaba una visita de su nuevo líder en el grupo Blue Rose. Tras la muerte de Douglas Milford, es probable que asumiera o incluso le hubieran informado que el agente Cooper ocuparía ese puesto. Sin embargo, durante su encuentro con Mr. C, Briggs se alarmó por su comportamiento y dejó constancia de ello en la última entrada de su expediente. Dada su gran capacidad intuitiva, no resultaba difícil suponer que, en algún momento, Briggs se dio cuenta de que el hombre frente a él no era realmente el agente Cooper. Tras la visita de Mr. C, Briggs se dirigió al puesto de escucha alfa, su estación secreta del grupo Blue Rose, ubicada en las montañas. Allí activó el protocolo Mayday, un procedimiento de seguridad que le exigía asegurar o destruir toda la información clasificada almacenada en el lugar. Una vez en la base, pudieron suceder una de estas dos cosas. 1. Briggs logró ejecutar el protocolo con éxito y luego simuló una escena para hacer creer que el puesto había sido saqueado y que él había sido atacado. 2. Durante la puesta en escena, Mr. C llegó al lugar y se produjo un asalto real. En cualquier caso, la evidencia forense encontrada en el sitio, como huellas dactilares, sangre y un pañuelo con rastros de ADN de Briggs, sugiere que el puesto fue violentado y que Briggs fue atacado. Pocos días después, el auto de Briggs fue hallado en el fondo de un cañón con un cuerpo carbonizado e irreconocible en su interior, y algunos de sus dientes colocados convenientemente cerca del vehículo. La investigación oficial concluyó que su muerte fue un accidente, pero todo apunta a que Briggs organizó una farsa con un solo objetivo: engañar a Mr. C. Briggs logró escapar, llevándose consigo todo el material clasificado que pudo. Si Mr. C llegó al lugar después de su partida, es posible que realizara su propia búsqueda y, tras recuperar lo que pudo, incendiara la base para borrar cualquier rastro. También cabe la posibilidad, aunque menos probable, de que Mr. C llegara mientras Briggs aún estaba en la estación. No obstante, dadas las medidas de seguridad del lugar, Briggs podría haber recibido una advertencia a tiempo para huir antes de que Mr. C lo alcanzara. El mayor Briggs desapareció por al menos 25 años. En 2016, William Hastings y su novia, la bibliotecaria local, Ruth Davenport, habían estado incursionando en investigaciones sobrenaturales y esotéricas. Según el testimonio de Hastings, en algún momento del último año, lograron contactar con una persona o entidad que se identificó como el Mayor. Este ser les dijo que eventualmente podrían hacer contacto con él entrando en una especie de dimensión metafísica. También les indicó que este encuentro ocurriría en un lugar y hora específicos. La ubicación que les proporcionó parecía ser un terreno abandonado, junto a las vías del tren, en Bullhorn. Cuando finalmente lograron entrar en la zona, Hastings notó al Mayor como alguien que parecía estar escondiéndose o hibernando en ese lugar. Durante la conversación, el Mayor Garland Briggs se reveló en una forma corpórea, aunque su apariencia seguía siendo inusual. Briggs les dio una misión: encontrar un conjunto de coordenadas en una base de datos militar. Gracias a las pistas proporcionadas por el Mayor, Hastings y Davenport lograron hackear la base militar y obtener la información que les había solicitado. Semanas después, regresaron al mismo lugar para entregarle las coordenadas en persona.
justo cuando estaban a punto de hacerlo, el infierno se desató. Briggs comenzó a flotar hacia un portal mientras sombrías figuras aparecieron de la nada y los atacaron violentamente. Tanto Ruth Davenport como el mayor fueron decapitados en el ataque, mientras que Hastings quedó inconsciente. Cuando despertó, parecía haber sufrido una pérdida de memoria parcial sobre el evento y solo pudo recordarlo tras su arresto. Pocos días después, la cabeza severamente dañada de Ruth Davenport apareció colocada de manera macabra sobre el cuerpo del mayor Briggs y fue descubierta en su apartamento por la policía local. Este hallazgo llevó a la participación del grupo Blue Rose y la posterior llegada de sus agentes a Bullhorn, donde se llevó a cabo el interrogatorio a Hastings. Semanas después, se descubrió un expediente secreto de Garland Briggs, el cual, presumiblemente, Briggs le había entregado a Hastings y a Davenport en su primer encuentro. Ruth había escondido el documento en un depósito de su apartamento. Esto sugiere que, durante los últimos 25 años, el mayor Garland Briggs había permanecido oculto de Mr. C, probablemente con la ayuda de la Logia Blanca. Cuando la policía examinó el cuerpo del mayor, descubrieron que su edad coincidía con la que tenía en el momento de su desaparición, lo que sugiere que no había envejecido en más de 25 años. Poco después de que Hastings fuera arrestado, su esposa Phyllis Hastings fue asesinada de un disparo por Mr. C, lo que indica que el doble de Cooper estaba al tanto de su participación en estos eventos. Para recapitular, William Hastings intentó mostrar el portal en la zona, donde descubrieron el cuerpo de Ruth Davenport en un terreno vacío. Durante esta inspección, el grupo Blue Rose logró ver brevemente el portal, pero en ese momento, Hastings fue misteriosamente asesinado por un ser de la Logia Negra. Las coordenadas que Hastings y Davenport le proporcionaron al mayor Briggs fueron encontradas escritas en el brazo de Ruth, ya que el mayor les había advertido no dejarlas en papel. Estas mismas coordenadas condujeron finalmente a Twin Peaks, revelando la verdad sobre Diane y llevaron al enfrentamiento final en la estación de policía entre Cooper y su doble. En cuanto al destino del mayor Briggs, es bastante obvio. Al igual que Philip Jeffries, perdió su cuerpo físico y su conciencia trascendió a un estado superior. Sin embargo, a diferencia de Jeffries, Briggs no quedó atrapado bajo la influencia de la Logia Negra, sino que ascendió a la Logia Blanca. Por esta razón, lo vemos flotando dentro de la sede de la Logia Blanca, convertido en un ser trascendido que ahora forma parte de la Logia. Explicado el destino de estos personajes secundarios, volvemos a la trama principal. Cooper quedó atrapado en la Logia Negra. El espíritu de Laura Palmer le reveló que debía esperar 25 años, ya que ese es el tiempo máximo que un ser de la Logia Negra puede poseer un cuerpo. Al cumplirse ese periodo, el alma de Bob sería forzada a regresar a la Logia, lo que permitiría a Cooper recuperar su cuerpo y escapar. Sin embargo, Mr. C no estaba dispuesto a permitirlo y pasó los siguientes 25 años preparándose para evitar su retorno a la Logia Negra. Sabemos que, tras recuperarse en el hospital en 1989, Mr. C se dio de alta y, antes de irse, se dirigió a la habitación de la inconsciente Audrey Horne, donde abusó de ella. Luego, se dedicó a la casa del mayor Briggs con la intención de eliminarlo y evitar que interfiriera en sus planes. Para asegurarse de que Cooper no pudiera recuperar su cuerpo, Mr. C tomó varias precauciones. Visitó a Diane, la violó y posteriormente la encerró dentro de un cuerpo diferente, dejándola atrapada en una dimensión alterna. Luego, creó una tulpa de Diane, una copia artificial, para que, en caso de que Cooper regresara, ésta lo vigilara y lo mantuviera informado, convirtiéndola en su espía. Más adelante, en 1997, Mr. C creó a Doggy Jones, una tulpa de Cooper, con el propósito de que, si Cooper lograba escapar de la Logia Negra, su alma no regresaría a su cuerpo original, sino que tomaría el cuerpo de Doggy en su lugar. Cada una de estas estrategias fueron diseñadas por Bob para evitar que fuera expulsado de su cuerpo y que Cooper lograra recuperar su identidad. A lo largo de los años, Mr. C estableció y administró
un grupo criminal internacional, comparable con cualquier cartel o familia criminal de renombre. Su organización extendió sus tentáculos hacia todas las formas conocidas de crimen y corrupción, abarcando el juego ilegal, tráfico de drogas, cibercrimen, trata de personas, prostitución, sicariato, operaciones bancarias clandestinas, manipulación de mercados, extorsión, chantaje y fraude de seguros. Todos estos ingresos de esta vasta empresa criminal fluían directamente hacia Mr. C, canalizados a través de una compleja red de compañías fantasmas, cuentas offshore y el respaldo de múltiples gobiernos corruptos. A lo largo de los años, Mr. C viajó libremente entre portales, estableciendo residencias y negocios en diversas partes del mundo: Las Vegas, Berlín, Ámsterdam, Buenos Aires, la isla de Chipre y Estambul, entre otros lugares estratégicos. Sin embargo, a diferencia de los criminales comunes, Mr. C no parecía motivado por el placer, la codicia o el poder, en el sentido tradicional. Su riqueza y recursos tenían un propósito mayor, y era la investigación científica. Estaba detrás de algo, cazando algo. Su obsesión era Judy. Bob, pese a toda su maldad, no parecía conocer personalmente a Judy, pero de alguna forma su propia naturaleza maligna lo impulsaba a buscarla, como si, aún sin saberlo, anhelara reunirse con su madre. Uno de los propósitos más ambiciosos de Mr. C fue la caja de vidrio en Nueva York, un dispositivo diseñado para capturar entidades que, como el Mayor Briggs, podían moverse libremente fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. El objetivo final de esta instalación era atrapar a Judy. Sin embargo, lo que Mr. C no anticipó fue la magnitud del poder de Judy. Cuando ella finalmente se manifestó, destruyó la caja con facilidad, asesinando brutalmente a 2 jóvenes en el proceso, dejando claro que no podía ser contenida y atrapada. Después de 25 años, encerrado en la Logia Negra, Cooper se preparó para salir. Sin embargo, no pasó todo ese tiempo simplemente esperando. Gracias a Mike, que ahora era un ser de la Logia Blanca, pudieron planear su regreso y la manera en la que se enfrentarían a Bob, contando también con la ayuda del bombero. Hay que recordar que el tiempo dentro de la Logia Negra no existe. Desde allí, Cooper pudo observar el pasado, viendo a Laura sufrir a manos de Bob, e incluso logró enviar a Annie como mensajera para advertirle que huyera de su padre, Leland. La película Firewall with Me es, en esencia, lo que Cooper está viendo desde la Logia Negra, ya que desde esa dimensión puede observar el pasado, el presente y el futuro, de la dimensión de Twin Peaks, como si se tratara de una película. Junto con Mike y el brazo, quien ahora también era un ser benévolo, Cooper también pudo observar el futuro y ver lo que ocurriría una vez lograra salir de la Logia Negra. Durante todos estos años encerrado, espiaron a Bob y comprendieron que, tarde o temprano, encontraría una manera de contactar con Judy en el futuro. Por ello, junto con el bombero, planearon una estrategia para detener a Bob y, posteriormente, salvar a Laura, viajando al pasado, asegurando su supervivencia para que, en el futuro, ella pudiera enfrentarse a Judy y eliminar el mal de una vez por todas. Antes de salir de la Logia Negra, Cooper fue transportado a la Logia Blanca y se sentó frente al bombero, quien le pidió que prestara atención al sonido de un monógrafo. Luego le dio otras 2 pistas fundamentales que le servirían para viajar entre dimensiones y salvar a Laura. Recuerda, 430, Richard y Linda. En la habitación roja, Laura Palmer apareció y habló con Cooper, diciéndole que ahora podía salir y preguntándole si la reconocía. Cooper, confundido, le preguntó si era Laura Palmer, a lo que ella respondió afirmativamente, agregando que estaba muerta y viva al mismo tiempo, ya que en el futuro Cooper la salvaría creando una línea de tiempo alternativa, en la que Bob no podría matarla. Luego, Laura se quitó la cara, revelando su naturaleza divina y su condición de enviada de la luz. Cooper, intrigado, le preguntó cuándo podía irse. Ella se acercó y lo besó, antes de susurrarle algo al oído
muy parecido a lo que ocurrió en el sueño que tuvo hace muchos años. De repente, Laura gritó y una fuerza invisible la arrancó de la habitación. Las cortinas rojas volaron hacia atrás, revelando al caballo blanco, símbolo de que estaban bajo la influencia de Judy, al estar dentro de su dimensión. En ese instante, Judy secuestró el alma de Laura, trasladándola a otra dimensión para asegurarse de que en el futuro no pudiera ser salvada. Sin embargo, Cooper no se detuvo, se despidió del brazo y siguió a Mike fuera de la habitación. Poco después, se encontró con Leland Palmer con rostro arrepentido, quien le dijo: busca a Laura, demostrando que el alma de Leland había ido evolucionando hacia la luz con los años, pues la última vez que Cooper lo vio, él todavía negaba su responsabilidad, afirmando que no había matado a nadie. Cooper avanzó por los pasillos de la habitación roja, pero el lugar comenzó a distorsionarse. Cuando corrió las cortinas, vio a Mr. C conduciendo su auto. En ese momento, Bob debía regresar a la Logia Negra, pero su plan había funcionado. Logró mantener el control del cuerpo de Cooper. El verdadero Cooper, sin un cuerpo físico al que volver, cayó en el suelo de la caja de cristal de Nueva York, para luego ser expulsado de ella y transportado a otra dimensión. Momentos después, Judy también aparecería en la caja de cristal, aparentemente persiguiendo a Cooper, para evitar que escapara y volviera a la Logia Negra. Cooper llegó a un mundo con un tono púrpura, que parecía ser parte de la residencia del bombero en la Logia Blanca. Al entrar, encontró a Diane sentada frente a una chimenea. Intentó hablar con ella, pero solo respondió con ruidos entrecortados. Un fuerte golpeteo en la puerta irrumpió el momento. Judy intentaba entrar para impedir su escape. Diane, sin decir una palabra, le indicó a Cooper que se callara. Al acercarse a un mecanismo en la pared, Diane lo detuvo, advirtiéndole que era una trampa que Bob había preparado especialmente para cuando él intentara escapar. En su lugar, lo condujo por una escalera hasta el techo, donde tiró de una palanca metálica. Al hacerlo, recibió una fuerte descarga eléctrica que la arrojó al vacío. Antes de que cayera por completo, la cabeza flotante del mayor apareció, pronunciando las palabras Rosa Azul, aparentemente salvando a Diane de un destino fatal. Cuando Cooper descendió de nuevo por la escalera, encontró a Ronette Polanski sentada frente a la chimenea. Su alma parecía haber pertenecido a la Logia Negra, atrapada por su pasado oscuro. Por ello, al igual que los demás seres de esa dimensión, hablaba al revés, pero de igual forma se notaba arrepentida y cooperativa con la Logia Blanca. Mientras tanto, el mecanismo de salida comenzó a zumbar otra vez. Ronette le advirtió que su madre intentaba entrar por la puerta, una referencia directa a Judy, quien es considerada la madre de todos los seres oscuros. En ese momento, Cooper fue transportado a Las Vegas a través de un enchufe eléctrico, materializándose en el cuerpo de Doggy Jones. Al no estar en su cuerpo original, su alma quedó en un estado semiconsciente, repitiendo mecánicamente la última palabra que escuchaba. Sin embargo, a pesar de su confusión, su naturaleza benévola tuvo un impacto positivo en la vida de Jane E. y Sonny Jim, la esposa e hijo de Doggy Jones, quienes vieron cómo su hogar comenzaba a transformarse para mejor. Mientras tanto, Mr. C, al enterarse de que Cooper había escapado de la Logia Negra y ahora habitaba el cuerpo de Doggy, ordenó la cacería. Envió a varios sicarios para eliminar a Doggy y así deshacerse de Cooper para siempre. Sin embargo, gracias a la intervención de los seres de la Logia Blanca y, en algunos casos, por pura suerte, Cooper sobrevivió a todos los intentos de asesinato en su contra. Durante este tiempo, su presencia comenzó a atraer aliados poderosos, personas dispuestas a ayudarlo a salir adelante, incluso sin que él fuera plenamente consciente de su propia identidad. Mientras tanto, Mr. C continuó con la búsqueda desesperada de Judy, obsesionado con encontrarla. Necesitaba las coordenadas del Mayor Briggs, razón por la cual
lo persiguió durante un cuarto de siglo. Cuando Brinks se encontró por segunda vez con Hastings y Davenport, Mr. C ya lo estaba esperando. Fue entonces cuando lo mató, al igual que a Ruth Davenport, y se apoderó de las coordenadas antes de dirigirse a su ubicación. Durante el trayecto, sufrió un accidente automovilístico causado por el escape de Cooper de la Logia Negra. A pesar de esto, Mr. C tenía todo calculado. No fue casualidad que terminara en prisión, ya que su verdadero objetivo era salir junto a Ray Monroe, un hombre que poseía información crucial para él. Lo que Mr. C no sabía era que Ray Monroe era un agente encubierto del FBI que trabajaba para Philip Jeffries y Gordon Cole y tenía órdenes de eliminarlo. Ray intentó cumplir su misión y le disparó a quemarropa, aparentemente matándolo. Sin embargo, Mr. C fue revivido por los vagabundos, aquellos seres oscuros de la Logia Negra, que siempre lo protegían. Más tarde, Mr. C asesinó a Ray Monroe, atrapando su alma en la Logia Negra. Finalmente, logró encontrarse con Philip Jeffries dentro de la Convenience Store, donde este le entregó las coordenadas para encontrar a Judy. Al salir de la Convenience Store, Mr. C secuestró a Richard, llevándolo con él hasta un campo que coincidía con 2 de los 3 conjuntos de coordenadas que había obtenido de Ray Monroe, Philip Jeffries y Ruth Davenport. El lugar estaba ubicado sobre una gran roca. Alegando que era demasiado viejo, Mr. C le ordenó a Richard que tomara un dispositivo de rastreo y localizara el punto exacto. Al hacerlo, Richard murió desintegrado. Sin saberlo, Richard había activado una trampa preparada por la Logia Blanca para matar a Bob. Pero, aunque la trampa falló, Mr. C ahora tenía las coordenadas correctas para encontrar a Judy. Mr. C se dirigió al portal que lo transportaría a la ubicación de Judy, que sorpresivamente resultó ser la casa de Laura Palmer. Sin embargo, el bombero interceptó a Bob durante el viaje interdimensional y lo redirigió hacia la comisaría de Twin Peaks, donde lo esperaba una trampa mortal que la Logia Blanca había preparado para él. Previamente a todo esto, Diane había sido rescatada por Briggs y luego la Logia Blanca la envió a la dimensión de Twin Peaks. Durante su rescate, Andy fue abducido por el bombero, quien le mostró una visión del futuro y le dio instrucciones para que mantuviera a Diane en la comisaría. De esta manera, ella podría reencontrarse con Cooper en el momento indicado. Mientras tanto, Cooper concentró su atención en un enchufe cercano, metiendo un tenedor dentro y provocando un apagón en la casa de los Jones. Tras el incidente, fue hospitalizado en estado de coma. Sin embargo, poco después, un extraño ruido en el hospital marcó su despertar. Al abrir los ojos, su mente estaba completamente restaurada. Mike apareció ante él, recordándole que su doppelganger seguía libre fuera de la logia. Luego le entregó el anillo y, a cambio, Cooper le dio un mechón de su cabello para que creara otro duplicado de sí mismo. Mientras se dirigía al avión, reveló su verdadera identidad a los hermanos Mitchum y les informó que necesitaba comunicarse con el sheriff de Twin Peaks. Al llegar a Twin Peaks, Cooper llamó a la estación del sheriff y habló con Lucy, quien lo transfirió con el sheriff Frank Truman. En ese momento, escuchó un disparo y Truman le informó que su doble había recibido un tiro. Cooper le indicó que no tocara el cuerpo y se dirigió de inmediato a la estación. Al llegar, presenció cómo los vagabundos intentaban revivir a Bob. De repente, Bob emergió y atacó tanto a Cooper como a Freddy Skykes, quien había recibido del bombero un guante especial que le otorgaba el poder necesario para destruir a Bob. Freddy cumplió su destino golpeando a Bob con el guante y destrozándolo en pedazos. Finalmente, Cooper colocó el anillo en el cuerpo del doppelganger, enviándolo de vuelta a la Logia Negra. Cooper había visto todo esto desde la Logia Negra cuando analizaba posibles futuros.
Es por eso que vemos su rostro superpuesto en pantalla, debido a que todo esto estaba saliendo según el plan. Todo salía según había previsto. Había logrado por fin derrotar a Bob enviándolo de vuelta a la Logia Negra. Debido a esto, Diane finalmente es liberada de su falso cuerpo. Se besaron y Diane le aseguró que recordaba todo. Cooper les dijo a los demás que esperaba volver a verlos y la habitación se oscureció cuando Cooper llamó a Gordon. Cooper, Diane y Gordon fueron a la sala de calderas del Great Northern, donde previamente habíamos visto a Bob en el pasado, pues allí hay un portal hacia la Convenience Store. Cooper abrió la puerta con la llave de su habitación, se despidió y cruzó la puerta solo. Se encontró con Mike y juntos fueron a la Convenience Store para hablar con Philip Jeffries. Jeffries les mostró dónde encontrar a Judy, revelándole que su ubicación estaba en la casa de Laura Palmer. Luego lo envió de regreso al 23 de febrero de 1989. Desde la distancia, Cooper observó a Laura. En un momento, ella lo vio brevemente, lo que la hizo gritar. Después de separarse de James, Laura se adentró en el bosque y allí se encontró con Cooper. Al reconocerlo de sus sueños, tomó su mano y él le prometió llevarla a casa con su padre, el bombero. En ese instante, se creó una línea de tiempo alternativa, donde Laura no murió, sino que desapareció. Este cambio en la realidad explica por qué, en la tercera temporada, aparecen personajes vivos que deberían estar muertos, como Jacques Renault, ya que estamos viendo dos líneas de tiempo en simultáneo. Mientras se acercaban al portal que conducía a la Logia Blanca, Cooper escuchó un sonido familiar, el mismo que el bombero le había mostrado anteriormente. En ese momento, Laura desapareció y Cooper pudo oír sus gritos. A pesar de que Laura seguía viva en una línea de tiempo, en la otra ella estaba muerta y su alma aún estaba cautiva en la Logia Negra, bajo la influencia de Judy. En ese mismo instante, Judy estaba capturando su alma y con ello su cuerpo para trasladarla a otra realidad, una donde no podría reunirse con el bombero ni enfrentarse a Judy, impidiendo así su destino como la enviada de la luz. Para lograr todo esto, Judy había poseído a Sarah Palmer a través del hombre saltarín, utilizándola para realizar una especie de ritual con el propósito de impedir el rescate de Laura. Ahora Cooper era un ser pleno de la Logia Blanca y podía viajar a voluntad a través de las dimensiones. Su conocimiento le permitía moverse con facilidad y no se dio por vencido cuando Judy secuestró a Laura de sus manos. Por ello, regresó a la Logia Negra y recordó lo que Laura le susurró al oído antes de ser arrebatada. Es posible que en ese momento ella le revelara en qué dimensión y año se encontraría luego de ser secuestrada. Básicamente, el alma de Laura le dio las coordenadas que lo llevarían hasta Carrie Page, quien en realidad era la misma Laura Palmer que él había salvado, pero cuya memoria había sido borrada por Judy. Cuando Cooper salió de la Logia Negra, dispuesto a rescatarla nuevamente, se encontró con Diane. Ambos se miraron con incertidumbre y se preguntaron si realmente eran quienes decían ser, poniendo en duda su identidad después de tanto tiempo atrapados entre dimensiones. En ese momento, Cooper y Diane seguían en el año 1989, de la dimensión de Twin Peaks. Condujeron 430 millas, la misma distancia que el bombero le había mencionado como pista. Al llegar, Cooper salió del auto y observó los alrededores antes de volver a subir. Luego continuaron por la carretera y, al avanzar, cruzaron a otra dimensión. Esa dimensión podría ser la del espectador, es decir, nuestra realidad, pero aún en el año 1989. Llegaron a un motel y pasaron la noche juntos. Durante el acto, Diane se mostró angustiada, cubriendo el rostro de Cooper,
y evitando mirarlo directamente. A la mañana siguiente, Cooper despertó solo y encontró una nota de Linda, en la que su pareja le decía que lo había dejado y le pedía que no la buscara. En esta dimensión, ahora eran Richard y Linda, tal como el bombero le había anticipado en una de sus pistas, para que supiera que había llegado a la dimensión correcta. Cooper salió del motel, pero el lugar ya no era el mismo que la noche anterior. Ahora estaba en el mismo motel, pero en un año distinto. Durante la noche de sexo ritual, habían viajado al año 2016, posiblemente aún dentro de la dimensión del espectador. Finalmente, Cooper llegó a Odessa y se detuvo en una cafetería llamada Eat at Judy's, lo que llamó su atención de inmediato, pues en esa realidad, Judy mantenía cautiva a Laura. Allí preguntó a la camarera si tenía otra compañera que trabajara con ella. Al seguir la pista, Cooper llegó a la casa de la camarera y descubrió a Carrie Page, una mujer que se parecía demasiado a Laura Palmer. Convencido de que realmente era ella, le explicó que era importante que lo acompañara a Twin Peaks, a la casa de los Palmer, con la esperanza de que al llegar allí recordara quién era. Además, sabía que en esa casa se encontraba Judy. Carrie parecía haber matado a alguien recientemente y necesitaba irse de la ciudad, por lo que aceptó acompañarlo. Mientras hacía su equipaje, Cooper notó la figura de un caballo blanco, un símbolo de que Judy tenía gran influencia en esa dimensión, pues había logrado borrar la memoria de Laura. Cuando finalmente llegaron a lo que Cooper creía que era Twin Peaks, preguntó a Carrie si reconocía algo, pero ella dijo que no. Al llegar a la casa de los Palmer, Cooper se sorprendió al ver que Sarah Palmer no vivía allí. En su lugar, una mujer llamada Alice Tremont les informó que había comprado la casa a la señora Chalfont, una mujer que sabemos que pertenece a un ser de la Logia Negra. Mary River, la mujer que interpretó a Alice Tremont en la serie, es la propietaria real de la casa Nuestro Mundo. Esto puede confirmar que Cooper y Laura viajaron al universo de los espectadores. En esta realidad, Twin Peaks no existe, por lo tanto, Sarah Palmer tampoco. Sarah, en su interior, lleva un ser de la Logia Negra, lo que le permite a Judy controlarla y, potencialmente, ser destruida por Laura. Sin embargo, en esta dimensión, Sarah no existe, lo que significa que Laura no tiene forma de vencer a Judy. Cooper se dio la vuelta para mirar la casa y, desconcertado, preguntó en voz alta qué año era. Carrie, cada vez más angustiada, comenzó a recordar su verdadera identidad. En ese momento, escuchó la voz de Sarah Palmer llamándola desde la casa y, en un instante de terror absoluto, gritó con desesperación al recordar quién era en realidad. Las luces de la casa se apagaron y la imagen se fundió a negro. El final queda abierto a interpretación, pero independientemente de cómo se interprete, el mensaje es claro. Judy ganó una vez más. Logró evitar el encuentro con Laura y, con ello, evitó ser destruida. El tono melancólico de la música de los créditos refuerza que Judy se salió con la suya. En la línea de tiempo original de la dimensión de Twin Peaks, Laura, Cooper y Diane desaparecieron para siempre. Antes de terminar, dejo mis dos teorías basadas en este análisis profundo de la mitología de la serie que pueden dar un punto final lo más acertado posible. Teoría 1. Laura, al recordar quién es, desata su verdadero poder y corta la energía de la casa, dejándola a ella y a Cooper varados en una realidad de la que no pueden escapar. Laura, con los recuerdos de dos vidas miserables en dos líneas de tiempo distintas, queda atrapada sin poder cumplir su destino. Teoría 2. Cooper jamás salió de la Logia Negra y sigue atrapado allí junto a Laura. Sabemos que Cooper, desde la Logia Negra, pudo ver los distintos futuros antes de salir. Por lo tanto, todo lo que vimos en la tercera temporada fue solo uno de los caminos posibles que podría tomar. Por eso, en la escena de los créditos, vemos a Cooper y Laura resignados dentro de la logia, aceptando con asombro que cualquier cosa que hagan será inútil para detener a Judy. Mientras el alma de Laura siga en la Logia Negra, Judy
siempre podrás secuestrarla y llevarla a un lugar donde nunca podrá hacerle daño. No hay forma de detener a Judy. Estoy muerta. Y por fin, hemos llegado al final del video. Este proyecto me llevó 10 meses de investigación y filmación para adentrarme en este maravilloso mundo. Sumando a la increíble animación de Elizaveta Harchenko, puedo decir con certeza que ha sido mi video más desafiante hasta la fecha. Si te gustó y aún tienes dudas, puedes dejarlas en la caja de comentarios. Suscribirte y compartir y dar me gusta me ayudaría mucho a crecer y a que este trabajo llegue a más personas. Te dejo aquí mi video más visto hasta ahora, la explicación definitiva de la saga Matrix. Yo soy Don Luzbel, síganme en Instagram y nos vemos la próxima. Chao.